el único que tiene el poder para sostener una nube 7, 10, 15 horas en un lugar es Dios, ¿verdad? Pero es bueno, Dios es bueno y nos manda la lluvia y Él tiene el cuidado de nosotros, hermanos. A veces la gente se angustia, se preocupa mucho y dice qué va a pasar, qué va a suceder, cómo le vamos a hacer. Y hasta cierta manera es comprensible, ¿no? Porque pues hay un poco de preocupación, pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos por qué preocuparnos, ¿o sí? ¿No? Porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Y aún la vida, hermanos, de las demás personas también están en las manos de Dios. Entonces, es mejor descansar en el Señor y decir, Señor, tú sabes por qué permites la sequía, por qué permites la abundancia. Sabemos que estamos en sus manos. Así que hay que darle gracias a Dios por todas las cosas. Amén, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. El título del tema que voy a traer se llama Una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. Y les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Éxodo, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Yo leo el 1 y ustedes el 2. Y en el 17 se unen a mí. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Comienzo con el primer versículo, Éxodo, capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los dioses de Dios que he visto que abajo en la tierra, en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es lo que acabamos de leer, hermanos? Lo que se conoce como el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿sí? Ahora, el contexto histórico de esta porción tiene que ver con el pueblo de Israel. Hace 3 meses que salieron ya de Egipto y llegaron al desierto de Sinaí. Es una planicie y ahí se encuentra lo que se conoce como el monte Sinaí. Están ahí situados y Moisés sube
al monte, a lo más alto, y está hablando con Dios. Tiene Moisés ese privilegio de estar con el Señor ahí en lo más alto del monte, y mientras el pueblo espera allá en la parte de abajo. Ahora, si ustedes se fijan, hermanos, leímos lo que son los 10 mandamientos. Son los primeros mandamientos que Dios le da a la nación de Israel después de que salen de Egipto. Y ya después, si usted sigue leyendo, pues viene una serie enorme de mandamientos, ¿no? Y más adelante Dios le da a la nación de Israel lo que se conoce como la ley, que encontramos ahí en Levítico. Pero los primeros mandamientos que Dios le da a Israel se encuentran aquí, y es en este momento. 3 días antes, el pueblo se había estado con el Señor, le habían jurado, le habían dicho que iban a obedecerle en todo, se habían consagrado. Si ustedes se fijan ahí un poquito antes en el capítulo 19, ahí mismo en Éxodo capítulo 19, voy a leer para tener y entender el contexto histórico de lo que estamos leyendo, hermanos. Dice el versículo 2, Éxodo 19, versículo 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Lea con su vista, o sígame con su vista. Dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Y luego después dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y este es el mensaje que Moisés le iba a dar a la nación cuando bajara de parte de Dios. Le iba a decir esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿qué dice, hermanos? Mire lo que Dios le dice, ¿no? Ahora pues, le está diciendo Dios a la nación de Israel por medio de Moisés: vosotros, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, tú Israel, toda la nación, cada uno de ustedes, seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y luego después me llama la atención lo que dice al final: ¿por qué qué? Porque mía es toda la tierra. Y cuando dice mía es toda la tierra, obviamente se refiere en el sentido geográfico, pero más que todo se refiere a todas las demás naciones. Dios es el dueño de todas las personas de este mundo, hermanos, porque Él es nuestro creador. Dios es el dueño de todas las naciones. Y qué bendición y qué privilegio para Israel que Dios le diga estas palabras: tú, Israel, si oyes mi voz y guardas mi pacto, si eres obediente a mis leyes, de entre los miles de millones que hay en toda la tierra, tú vas a ser mi especial tesoro. Qué bendición, hermanos, que Dios diga eso. Ahora yo le voy a decir algo: el Dios que le dijo esto a Israel es el mismo Dios que tenemos usted y yo. Y aunque esto fue escrito y este fue un mensaje para la nación de Israel, tiene una aplicación directa para nosotros, hermanos. Nosotros también somos un tesoro especial delante de Dios, y la muestra y la prueba es el sacrificio de Jesucristo. Yo le voy a decir algo: los rusos, con todo y que se van a alebrestar con el Señor en el futuro, ahí en la batalla de Armagedón, con todo y que la mayoría no aman a Dios, no conocen a Dios, le pertenecen a Dios. Los árabes, con todo y que están un poquito desviados y que no reconocen al Señor Jesucristo como el Mesías, con todo y eso le pertenecen al Señor. Y de entre los miles de millones que hay aquí en la tierra de personas, usted puede ser un especial tesoro delante de Dios. ¿Cómo, hermanos? Guardando sus leyes, agradando al Señor. Porque Dios tiene el poder
para poder distinguir de entre miles de millones de personas a una sola persona. Y puede ser usted, o puedo ser yo. Pero es una bendición que Dios nos diga estas palabras, hermanos. Y luego después continuamos ahí en Éxodo 19. El versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo mismo que el apóstol Pedro nos dice ahí en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. ¿Se acuerda? Dice: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y mire la bonita respuesta del pueblo. Lea conmigo el versículo 8. Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esa fue la reacción de la nación de Israel, por lo menos en ese momento, ¿no? Después sabemos y entendemos que le fallaron muchas veces, pero en ese momento su corazón estaba con el Señor. Dice el versículo 9: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Porque si había un problema que tenía Moisés, hermanos, es que no le creían. Y luego después decían: vamos a organizar y poner un capitán y regresarnos a Egipto, porque no le creían a Moisés. Pero Dios aquí le dice: voy a hablar contigo y el pueblo va a escuchar para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces tenemos a la nación de Israel que ya llevan 3 meses en el desierto, y están ahí en el desierto del Sinaí. Están situados esperando el mensaje de Dios. Y cuando Dios les dice ahí en el versículo 10 del capítulo 19: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Le dijo: ve y prepáralos. Tienes 2 días para que se santifiquen, para que laven sus vestidos, para que se limpien, porque yo voy a descender y voy a hablar. Entonces tenemos aquí a la nación de Israel esperando lo que Dios iba a hablar. Y lo primero que Dios les da son los 10 mandamientos, hermanos. Ahora, si usted se fija, leímos los 10 mandamientos. Por cierto, ¿sí sabe dónde están situados? ¿Sí? Están ahí en Éxodo 20, ¿no? Pero ¿sí sabe dónde comienza cada mandamiento? ¿Se los digo? Miren, primer mandamiento está ahí en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento está inmediatamente ahí en el versículo 4. No te harás imagen, etcétera, etcétera. El tercer mandamiento está en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, etcétera. El cuarto mandamiento está en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento, nos vamos hasta el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento ya está más fácil, ¿no? Versículo 13, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo y último mandamiento está en el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo y todo lo que tiene, ¿no? Pero ahí están los 10 mandamientos. Ahora quiero mencionarles algo. No sé si ya lo había notado. Los últimos 7 mandamientos tienen que ver con la relación, o sea, del cuarto hasta el décimo, tienen que ver con la relación entre la persona y su prójimo. ¿Sí se fija? Entre la persona y sus semejantes. ¿Sí se fija, hermanos? Aunque el cuarto mandamiento dice acuérdate del día de reposo, también tiene que ver con la relación con Dios, pero ahí incluye a varias personas. Y ya después los demás mandamientos tienen que ver con las personas,
con el prójimo, con tus semejantes, con el trato que tú vas a tener con tus semejantes. Eso tiene que ver los 7 últimos mandamientos. Pero hay algo que me llama la atención y es lo que está al principio. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la relación entre la persona y ¿quién? Y Dios. Y están al principio, hermanos. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver entre Dios y la persona. Y Dios los puso al principio porque lo principal y lo más importante que una persona debe de tener en su vida es su relación con Dios. Por eso el tema en esta mañana se llama una relación personal con Dios. Y vamos a estar situados nada más en los primeros 3 mandamientos. No vamos a estudiar los demás, quizás en otra ocasión, pero ahorita vamos a estudiar nada más los primeros 3 mandamientos porque tienen que ver con la relación entre Dios y la persona. Allí vamos a Éxodo capítulo 20, dice el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, y el versículo 2, lea conmigo el versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire lo que dice el Señor, cómo comienza. Les dice, yo soy Jehová tu Dios. Dios les recuerda quién es y lo que hizo con ellos, que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego dice, agrega, si ahí terminara el versículo no hubiera problema, pero mire lo que Dios agrega, y para dar énfasis a las circunstancias en las que vivía la nación de Israel en Egipto. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, y luego después dice, de casa de servidumbre. 430 años habían estado en Egipto, en esclavitud, siendo oprimidos por Faraón y los egipcios. Dios ya le había dicho a Abraham que iba a estar 400 años, un número redondo, ¿no? En Egipto, y después Dios iba a mandar un libertador, que fue Moisés. Y para ser exactos, estuvieron 430 años, hasta que Dios escucha el clamor de los israelitas. Y Dios prepara a Moisés, lo designa y lo prepara para ser el líder que iba a sacar a la nación de Israel de Egipto. Ahí estaban ya sufriendo, hermanos. Cuando Jacob llega a Egipto, eran alrededor de 70 y tantas personas, y estaba un faraón bueno, que fue el que reconoció a José y lo puso como segundo. Pero ese faraón muere, y vienen otros, ¿no?, que no conocieron ni a José, no conocieron a Jacob, no conocieron a los israelitas, y empezaron a tratarlos mal, y empezaron a tratarlos como esclavos. Y dice la escritura que les aumentaban las tareas para que no se expandieran, ¿no? Pero dice la escritura que entre más les aumentaban, más crecía la nación de Israel, y tenían miedo que un día se rebelaran. Entonces los tenían como esclavos, prácticamente los tenían en servidumbre, aparte de toda la influencia idólatra que tenía Israel, hermanos. Ahí estaba en Egipto. Ahora yo le voy a decir algo. Egipto, hermanos, es un tipo del mundo, y Faraón es un tipo de Satanás. Y cuando yo leo este versículo que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, yo me lo apropio como si Dios me lo hablara a mí. Y esto me recuerda lo que el Señor hizo con nosotros, hermanos, cuando andábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, cuando éramos incrédulos, cuando vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, cuando hacíamos todo lo que las demás personas hacían, cuando no teníamos el temor por el Señor, cuando todas las cosas malas que hacíamos nos parecían normales y nos parecían buenas. Y cuando leo esta porción me acuerdo de lo que Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Éfeso. Vamos a leer ahí a Efesios capítulo 2, sin perder Éxodo, hermanos, por favor. Efesios
capítulo 2. Y veo las palabras tan precisas, tan exactas, que el apóstol Pablo escribe a los efesios, a los hermanos de Éfeso, y de una manera, como si fuera una radiografía, describe la vida del ser humano antes de conocer al Señor. Efesios capítulo 2, ¿estamos ahí, hermanos? Miren lo que el Señor hizo con nosotros, o más bien, miren las condiciones en las que estábamos, y luego lo que después el Señor hizo con nosotros. Dice el capítulo 2, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais como, hermanos, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el pasado, cuando éramos incrédulos, cuando no conocíamos al Señor. ¿Cómo vivíamos, hermanos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, todas las cosas que Satanás designaba y ordenaba, y estábamos prestos para hacerlas, ¿sí o no, hermanos? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, y él se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo, hermanos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo no sé usted, a mí una de las cartas que más me gusta leer es Efesios, pero uno de los capítulos que más me gusta leer es el capítulo 2, porque recuerda mi pasado, y no es porque yo lo añore ni lo desee, sino porque me dice las condiciones en las que yo estaba. Y en serio, hermanos, hace algunas semanas estábamos aquí en el grupo de varones, y estaba predicando Manolo, y estábamos hablando acerca de cómo éramos antes de conocer al Señor. Y yo no sé usted, pero yo me acuerdo, hermanos, y yo le doy gracias al Señor porque me rescató. Tantas cosas malas que hacíamos, tantas maldades que hacíamos, ¿sí o no, hermanos? La idolatría estaba a todo lo que daba en nuestras vidas. Todos los pensamientos, todas las ideas que teníamos en nuestra mente eran cosas que siempre estaban inclinadas hacia el mal. Yo recuerdo que en una ocasión, yo era un jovencito, ¿no? De 12, 13, 14 años, pero fuimos a la carretera a Saltillo a las 12 de la noche a arrancar una planta que sirve para hacer un trabajo espirituista. No sé, en serio, hermanos, me da vergüenza. Y yo le doy gracias a Dios porque nos rescató de esta vana manera de vivir, y de manera personal se los digo, porque rescató a mis padres. Ellos eran los que andaban ahí llevándomelos, ¿no? Haciendo esas cosas, pero gracias a Dios porque los rescató de esa vana manera de vivir. Pero tantas cosas malas que hacíamos, a toda la gente le hacíamos pleito, nos desvelábamos todas las madrugadas con la música, y aunque yo era un jovencito, pero no tomaba, pero con el alcohol ahí presente, ¿sí o no, hermano? Yo no sé quién recuerda su vida anterior y dice, me da vergüenza, pero bendito sea el Señor que nos rescató, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque me rescató un verano del 1984, así es, en el verano del 84 me rescató el Señor, y le doy gracias a Dios por eso. Pero aquí lo que dice el apóstol Pablo prácticamente es una radiografía de nuestra vida, y eso es lo mismo que Dios le dice a Israel: yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque estaban de mal en peor allí en Egipto, hermanos. Y luego después viene la parte bonita ahí en Efesios, en el versículo 4. Normalmente no nos gustan los peros, ¿verdad? A veces decimos, ya le vas a poner un pero este pero es bueno y es bonito. Mire lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué bonita porción, hermanos. Miren lo que dice: para mostrar cuándo, en los siglos venideros,
¿A poco voy a durar siglos? Sí, vamos a durar siglos. Este cuerpo no, pero nuestro espíritu sí, y vamos a estar con el Señor. ¿Y qué nos va a mostrar en los siglos venideros? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hace un ratito el hermano decía, si solamente nos enfocamos a esta vida, estamos mal, hermanos. Nuestro enfoque debe estar en la eternidad, donde está nuestra verdadera ciudadanía, que es en el cielo. Porque por gracia sois salvos, dice el versículo 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lea conmigo el versículo 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Antes Satanás nos tenía preparadas obras malas, obras que tenían que ver con el enojo, obras que tenían que ver con los pleitos, obras que tenían que ver con los celos, obras que tenían que ver con las cosas malas de este mundo, obras que tenían que ver con los deseos de la carne. Esas eran las obras que Satanás nos tenía preparadas y en las cuales andábamos. Pero ahora en Cristo Jesús Dios ha preparado obras buenas para que andemos en ellas, hermanos. Y eso es lo que un creyente debe hacer, andar en las buenas obras que Dios preparó, no andar en las malas obras. Así que eso fue lo que hizo Dios con nosotros, y eso fue lo que Dios hizo con la nación de Israel. Regresemos a Éxodo, hermanos. Cuando les dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Y con qué nos sacó el Señor de nuestra vana manera de vivir? Con la sangre de Cristo, como la de un cordero limpio, santo, sin mancha. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros, hermanos. Regresemos a Éxodo capítulo 20. Ahora sí comienza el Señor con el primer mandamiento, versículo 3. Está cortito, léalo conmigo. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si algo abundaba en las naciones de la tierra, era la idolatría. Cada nación tenía su propio Dios. ¿Se acuerdan de los filisteos? ¿Cuál era su Dios? Dagón. Dagón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sí, al que le sacaron los ojos los filisteos. Dice que estaban en el templo de Dagón celebrando que su Dios, les había entregado a Sansón. Y estaban en una enorme fiesta celebrando. Y para burlarse dijeron, tráiganse a Sansón. Y ahí fue donde Sansón se agarró de las columnas que sostenían ahí el lugar y las derribó y murió miles de gentes, y él murió también, ¿no? Pero ahí estaban los filisteos con su dios Dagón. Los sirios, ¿cuál era el dios de los sirios? ¿Se acuerdan de Naamán? Cuando está con el profeta le dicen, esto perdone a su siervo mi señor, que cuando yo esté con mi señor el rey y adorar en el templo de Rimón. Ese era el dios de los sirios. De tal manera, hermanos, que cada nación que habitaba la tierra tenía su dios. Y ese era el peligro que corría Israel, de contagiarse de la idolatría que predominaba en toda la tierra. Dios quería proteger a Israel de la idolatría, que no se desviaran, que no desviaran su atención del único y verdadero Dios que los guiaba y que los protegía. Con Dios, hermanos, en su vida, Israel estaba completo. Y eso era lo que quería el Señor. Dios quería tener una relación personal con Israel. Y le voy a decir algo, Dios quiere tener una relación personal contigo. Y el mismo peligro que corría Israel de la idolatría es el mismo peligro, hermanos, que corremos nosotros de la idolatría. Porque se puede desviar
nuestra atención para con el Señor. Y entonces empezamos a poner nuestra fe en otras cosas que no sea el Señor. Y ese es el peligro que podemos llegar a correr. Es por eso que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero no una relación aquí en la iglesia, lo cual es bueno, sino una relación íntima y personal contigo, conmigo. Hay tantas cosas que nos pueden apartar del Señor. Este mundo, hermanos, está plagado de tentaciones que nos llevan a olvidar quiénes somos. ¿Sabe cuál es el peligro del creyente y cuál es la razón por la cual se aparta del Señor? Porque se olvida quién es. Se olvida quién es. Se olvida que no pertenece a este mundo. Se olvida que su ciudadanía no es de este mundo. Se olvida quién es. Y cuando nos olvidamos de quiénes somos, entonces nos empezamos a alejar del Señor y nos empezamos a juntar más con las cosas de este mundo. Ese es el peligro. Israel corría el peligro de que se olvidara quién era. Israel era algo preciado delante de Dios. Y ese era el peligro que corrían, hermanos. Cuando un creyente se olvida quién es, cuando un creyente se olvida de dónde viene, quién lo rescató, quién dio su vida por él, quién cambió su vida, quién dio un giro a su vida, entonces empieza a alejar de Dios. Y caemos en la idolatría. Pero cuando tú dices, yo soy un hijo de Dios, si hay algo que yo les insisto a los jóvenes, hermanos, es que no se olviden quiénes son. Le voy a decir algo, aquí en la iglesia es bien fácil recordar quiénes somos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí en la iglesia somos cristianos, somos hijos de Dios, somos creyentes, somos espirituales, somos las personas más buenas, somos las personas más amables. No decimos una mala palabra aquí en la iglesia, no, ni loco. Pero allá afuera sí se nos olvida, hermanos. A veces se nos olvida. Y tenemos que recordar quiénes somos. Cuando estás con otra persona, tienes que tener en tu mente bien claro quién eres. Si llevas un rato platicando con alguien que hace tiempo que no lo veías y pasan 5, 10, 15 minutos y empiezas a hacer recuerdos cuando lo conociste y ahí están platicando los dos, pero se te olvida quién eres, esa persona se va a ir sin Cristo. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, me dio gusto platicar contigo estas 2 horas, ándale, ahí estamos platicando, que te vaya bien. Y se te olvidó quién eres. Y Dios te lo puso ahí. No fue una casualidad. No fue una casualidad. Le pudiste haber dado el evangelio, le pudiste hablar de Cristo, le pudiste haber invitado en la iglesia, pero se te olvidó quién eras, hermano. Y es entonces cuando nos empezamos a apartar del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo se está pegando a nosotros, o más bien nosotros nos estamos pegando al mundo. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. El Señor quiere tener una relación personal contigo, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo puedo tener una relación personal con el Señor? Una relación íntima. Vamos ahí sin perder éxodo a el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Cómo puedo tener una relación personal, íntima con el Señor? No delante de los demás, sino nada más entre el Señor y yo. Juan capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Estos 3 versículos a una sola voz unidos. Juan 14, 21 al 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Comenzamos con el 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
¿Quieres tener una relación personal con el Señor? Guarda sus mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Es bueno, hermanos, y es bonito y es necesario que nos reunamos como iglesia, porque Dios lo manda, ¿no? Pero también es bueno que tú, en tu intimidad, en tu casa, donde tú quieras, también te reúnas con el Señor. Cada día. Dios quiere que estés en contacto, en comunión con Él, cada día y cada momento. Yo no sé cuántas veces oramos a Dios. ¿Cuántas veces al día oramos al Señor, hermanos? Nada más 3 veces. Cuando tomamos los alimentos. ¿Cuántas veces tenemos que orar a Dios? En todo momento. En todo momento, hermanos. No sé, a veces vas en tu carro y alguien te cierra y lo alcanzas a librar y ves que estuviste así de que te golpearon o que tú vas a golpear a otro carro. ¿Y cuál es la reacción, hermanos? Señor, gracias porque me cuidaste. Gracias porque estás conmigo. Llévame con bien a mi casa. Hay mucho tráfico. Señor, y es una relación íntima con Él. Esa es la relación que Dios quería tener con el pueblo de Israel. Regresemos a Éxodo, hermanos, capítulo 20. El segundo mandamiento, capítulo 4, Éxodo 24. Y este abarca varios versículos. Vamos a leerlos. ¿Qué les parece nuevamente? ¿Estamos ahí, hermanos? Del 4 al 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, de las estrellas, de los planetas, del sol, ni abajo en la tierra, todo lo que hay en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego después dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aunque no hagas imagen, no te inclines a ellas, ni las honres. Y da una razón poderosa: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Una costumbre muy común de las naciones era construir estatuas, monumentos, figuras que asemejaran a su Dios, y luego después las adoraban. Por cierto, Dagón, cuando los filisteos, la estatua, ¿no?, de Dagón, el dios de los filisteos, cuando los filisteos robaron el arca, ¿se acuerdan? Y luego después dice que ahí pusieron el arca y ahí estaba la estatua de Dagón. ¿Y cómo amaneció? Caída, ¿verdad? Tirada. Pero construían objetos. El construir y adorar objetos considerándolos deidades, hermanos, era tan penado y tan aborrecido por Dios que el castigo se extendía desde el infractor hasta sus tataranietos. ¿Sí, no? Quiero pensar que esa es la 4ª generación, pero más o menos. Imagínense. Gracias a Dios, decía nuestro hermano hace un ratito, que no estamos bajo la ley. Si no, imagínense nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Qué culpa tienen ellos, no? Pero bendito sea Dios que estamos bajo la gracia. Y ese era el peligro que corría Israel, porque todas las naciones tenían sus propios deidades, tenían sus figuras, y cayeron, hermanos. El propio Salomón construyó una figura, una deidad, ya en su vejez, cuando fue arrastrado por la idolatría por medio de las mujeres que él tenía.
construyó una estatua que después uno de los reyes, no recuerdo si Josías, creo, la quitó y la derrumbó. Pero ese era el peligro, hermanos. Ese era el peligro que corría la nación de Israel. Por eso les dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, y no las adores ni te inclines a ellas, porque eso es un pecado muy grande. Ahora, yo sé, hermanos, qué aplicación puede tener para nosotros. Esto fue escrito para Israel, ¿sí? Pero qué aplicación puede tener para nosotros. Yo sé que es difícil que a estas alturas, aunque de repente sí hay, ¿no?, algún creyente allí en su casa tenga ahí una figurita que todas las noches vaya y se le hinque. O sí, hermano, ¿no, verdad? Es difícil que tenga alguna figura de adoración. Pero hay tantas cosas, hermanos, que pueden interponerse entre Dios y nosotros y pueden estropear nuestra relación íntima con el Señor. ¿Sí o no? Y esos pueden ser imágenes, no como las que tenían las naciones, pero simbólicamente pueden ser nuestras imágenes, nuestros ídolos. Cuando Jesús está con la mujer samaritana y ella le dice, nosotros adoramos aquí y siempre hemos adorado aquí, el Señor Jesucristo le dice que es necesario adorar a Dios con nuestro espíritu y con toda nuestra honestidad. Miren, vamos a verlo ahí en Juan capítulo, sin perder Éxodo 20, Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a leer allí en el versículo 20 al 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Síganme con su vista. Dice Juan 4:20. Está hablando la mujer samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba hablando de los acontecimientos futuros donde ya no iba a haber oportunidad de adorar frente a un altar. Y luego después les dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora lea conmigo el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo debemos adorar al Señor, hermanos? Honestamente, íntegramente, desde el fondo de nuestro corazón, con nuestro espíritu, con toda honestidad y en verdad. ¿Y cómo se manifiesta una verdadera adoración en espíritu y en verdad? Si yo le preguntara, ¿cómo tú puedes adorar al Señor? Pero verdaderamente, honestamente, desde el fondo de tu corazón, sin engaños, en espíritu y en verdad. Quizás algunos dirían, hermano, pues a mí me gusta adorar al Señor con un canto, y está bueno. Es bonito, ¿no? Es una manera de adorar al Señor. Otros dirían, hermano, a mí me gusta adorar al Señor con mis bienes. Yo quiero consagrar mis bienes al Señor, ponerlos a su disposición. Y qué bueno, hermanos, también. ¿Verdad? Y es bueno, y si puedes hacerlo, hazlo. Es una manera de adorar al Señor. Es una manera de darle el lugar que Él se merece en tu vida. Otros dirán, hermano, a mí me gusta adorar al Señor participando aquí en la iglesia. Y es bueno acercarte al pastor y decirle, hermano, yo quiero participar, yo quiero colaborar, yo quiero ser parte del ministerio de esta iglesia. Y hay que hacerlo, hermanos. Pero ¿cómo se manifiesta una verdadera adoración al Señor en espíritu y en verdad? Muy sencillo.
con el testimonio de tu vida. Así. Así. Yo no digo que sea malo, pero el que te pares a cantar, no me lo tomen a mal, hermanos. Es bueno y hay que hacerlo. Pero el que te pares a cantar no es garantía que tienes una relación personal con Dios. No digo que sea malo, y lo repito, no lo tomen a mal. Hay que hacerlo. Si nace de tu corazón y Dios pone en tu corazón eso, no digo que sea malo, pero el que una persona disponga sus bienes al Señor no es garantía de que tenga una relación verdadera con el Señor. La mejor garantía de que tú tienes una relación personal con el Señor es tu vida. Es tu vida. Tu vida va a decir la calidad de relación que tienes con Dios. Y cuando tu vida va acorde a lo que está escrito aquí, entonces puedes decir que tienes una relación personal íntima con el Señor. Y eso era lo que quería el Señor. La mejor manera de adorar al Señor es con tu vida, hermanos. Hazlo con las demás maneras, pero la mejor manera es con tu vida. Regresemos a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 7. El tercer mandamiento. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Leamos juntos el 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Había gente, hermanos, aunque no lo crean, y hoy en día es lo mismo, ¿no? Lo podemos ver a diario. Había gente que utilizaba el nombre de Dios para todo. Lo usaban para engañar, lo usaban para mentir, lo usaban para vender, lo usaban para traficar, lo usaban para convencer y defraudar. Para todo lo usaban, hermanos. Y yo le voy a decir algo, lo encontramos aquí en la Biblia, no es porque yo se lo diga. El nombre de Dios representa santidad. El nombre de Dios representa santidad. Mire, vamos ahí en Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Y vamos a leer lo que Dios le dice a la nación de Israel en cuanto a su nombre. Levítico capítulo 11, y vamos a leer versículo 44 y 45. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahí estamos cerquitas de Éxodo, ¿no? Levítico 11, 44 y 45. Leemos juntos estos dos versículos. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El nombre de Dios representa santidad. Dios demandaba de Israel una diferencia de vida en cuanto a las demás naciones, y le voy a decir por qué. ¿Sí? Muy sencillo. Las demás naciones tenían a sus reyes, eran humanos, pero quien gobernaba a Dios, por lo menos hasta a Israel, por lo menos hasta este momento era Dios. Y si algo sabían las naciones vecinas, era que quien guiaba a Israel era Dios. Era Dios. De tal manera que Dios demandaba de Israel una diferencia de vida de las demás naciones, comparada con los demás.
sabían quién era su Dios y tenían que comportarse a la altura de su Dios, el yo soy. ¿Se acuerda de Moisés cuando le dice, y si me pregunta Faraón, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a responder? Dile que te envía, yo soy. Ese yo soy, hermanos, representaba una alta calidad de santidad, de tal manera que Israel tenía sobre sus hombros la enorme responsabilidad de comportarse a la altura de su Dios. Y no tenían por qué andar usando el nombre de Dios como si fuera el nombre de cualquier rey o de cualquier persona, porque el nombre de Dios significaba santidad. Cuando un cristiano anda en pecado a la vista de todos, se blasfema el nombre de Dios. La gente empieza a hablar mal de Dios. Y mira eso que va a la iglesia. Y mira y eso que es cristiano. Y mira eso que dice que ama a Dios, lo que anda haciendo. Es entonces, hermanos, cuando se empieza a blasfemar el nombre del Señor. Por eso tengamos mucho cuidado con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos. Porque la gente sabe que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que vamos a una iglesia y nuestra vida, se debe de diferenciar a la vida de los demás. No puedes vivir igual que como viven los demás. No te puedes comportar, no te pueden gustar las mismas cosas que a los demás que no conocen a Dios les gustan, hermanos. Porque a veces vemos a creyentes que andan emocionados ahí en el mundo y eso no puede ser. Dice David en el Salmo 40, me sacaste del lodo cenagoso, pusiste mis pies sobre la roca, y luego después dice, y pusiste cántico nuevo en mí. Un día escuché al hermano Enoch Gutiérrez predicar del Salmo 40, y dice, yo antes cantaba las rancheras, y se arranca a cantar una ranchera. Grabé en la penca, pero nomás 2 líneas, ¿no? Dice, pero ahora le canto al Señor. No te pueden gustar las mismas canciones que le gustan al mundo. Ahora yo entiendo que hay canciones bonitas, ¿no? Las canciones románticas, yo no sé, ¿verdad? Pero la mayoría de las canciones que el mundo le gusta no van de acuerdo a lo que Dios le agrada, hermanos. No te pueden gustar las mismas cosas que le gusta a la gente que no es creyente. No te puedes emocionar con las mismas cosas. Porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros representamos el nombre de Dios en esta tierra. Dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios capítulo 5, cuando dice que somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Tú y yo somos embajadores del Señor y tenemos que comportarnos a la altura. Y cuando la gente ve nuestra vida, está viendo el nombre de Dios. Y si ve nuestra vida mal, entonces el nombre de Dios empieza a blasfemar. ¿Cómo puede un creyente glorificar el nombre de Dios? Porque eso es lo que al Señor le agrada. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, con nuestra vida, glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos todos juntos estos 3 versículos. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo puedo hacer que mi vida glorifique el nombre de Dios? Santificándome cada día. Y luego me llama la atención lo que dice el apóstol Pedro, cuando dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Hay gente que, como los israelitas, me acuerdo de las ollas que comíamos allá en Egipto,
de los puerros y las legumbres que comíamos allá en Egipto. Y a veces hay creyentes que así se comportan, hermanos. Oh, me acuerdo cuando yo hacía esto, lo otro y aquello, y se quieren regresar. Eso no es bueno, hermanos. Pongamos nuestra mirada hacia adelante en las cosas del Señor, porque eso es lo más bonito, eso es lo que alimenta nuestra alma, y eso es para la eternidad. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. En unas partes de mi vida no, en toda mi manera de vivir. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, entonces el nombre de Dios se está glorificando. Así de sencillo. Entonces empezamos a tener una relación personal con el Señor. Estos primeros 3 mandamientos, hermanos, tienen que ver con la relación personal entre Dios e Israel. Era lo más importante para el Señor. Si Israel tenía una relación personal con Dios, no iban a batallar, todo lo iban a tener. No iban a padecer hambres, no iban a padecer persecuciones, no iban a padecer invasiones. Pero Israel en el futuro, después de esto que leemos, se apartó de Dios y empezaron los problemas. Hermanos, si lo más importante para un creyente, tú puedes tener un buen empleo, tú puedes tener una casa enorme y bonita, y si la tienes, qué bueno, y dale gracias al Señor. Y si la anhelas, pues en la medida que Dios te ayude, búscala. No estoy diciendo que sea malo. Tú puedes tener muchas cosas que te hagan feliz, pero si no tienes una relación personal con Dios, no tienes nada. Y al final de tus días, al final de tu vida, todo lo que tienes se va a quedar aquí. Dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganare o granjeare todo el mundo y se pierde a sí mismo? ¿Qué pasa en ese momento cuando cierras tus ojos y hay esa transición donde los abres en la presencia de Dios? Todo lo que te ilusionaba, todo lo que te emocionaba, se queda aquí. Y ya no lo vas a poder disfrutar. Así es que si lo tienes, disfrútalo. Pero lo más importante que puedes tener es una relación personal con Dios. ¿Sí? Si consideraba Israel a Dios en su vida, lo iban a tener todo. Una persona que pone a Dios en primer lugar en su vida, lo tiene todo, hermanos. Aunque no tenga nada. Aunque no tenga nada. Si tienes una relación íntima y personal con Dios, aunque no tengas nada, lo tienes todo. ¿Se acuerdan de Lázaro y el hombre rico? ¿Quién era el que tenía la relación personal con Dios? Lázaro. ¿Quién era el que tenía las posesiones? O más bien, no las posesiones, sino su corazón en las posesiones. El rico. Que lo malo no es tener las posesiones, lo malo es tener el corazón en las posesiones. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero el mal. El mal es el amor al dinero. Y Lázaro no tenía nada, pero tenía lo mejor. Una relación personal con el Señor. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Aquellos que fueron al templo a orar. ¿Quién era el que tenía una relación personal con Dios? Verdadera. El fariseo. Aquel que solamente dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese era. Y dice que él fue justificado antes que el otro. La pregunta es, hermanos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cada cuándo acudes a Él? ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? ¿Dios forma parte de tus decisiones diarias? ¿Sí, hermanos? Desde comprar un carro, una casa, hasta ir a algún lugar,
¿Dios forma parte de tus decisiones diarias? ¿Lo consideras cuando vas a hacer algo, sea bueno o sea malo? Porque a veces hacemos cosas malas con toda alevosía y ventaja, ¿sí o no? Lo consideras y dices, bueno, esto no le agrada al Señor. O dices, ¿cómo está tu relación con el Señor? Un creyente que no tiene comunión con Dios cada día y en cada momento es una vida vacía y sin sentido. Simplemente se mantiene ahí viviendo al día, pero no tiene sentido esa vida. Esa es la diferencia, hermanos, entre una persona que tiene una relación personal con Dios y aquella que no la tiene. La que no la tiene depende de lo que haya a su alrededor. La que la tiene depende de Dios. Como el padre se agrada y se interesa de cada aspecto de la vida de su hijo. ¿Cuántos somos padres? Levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos tienen hijos? Bien, gracias, hermanos. Pueden bajarla. Ahora, cuando tenemos hijos pequeñitos no hay problema, ¿verdad? Porque ahí los tenemos. Así como Dana, que está en casa. Aunque ya Lana tiene problemas porque ya se sale a la escuela. Y ya empiezan las preocupaciones. Pero cuando están pequeñitos, a veces nos conectamos con Gerardo y nos enseña Esdras. Esdras no tiene ningún problema, está pequeñito, ¿no? Y cuando tenemos pequeñitos a nuestros hijos no hay problema, pero cuando empiezan a salir y cuando se van a la escuela, a la secundaria, y luego ya cuando tienen que tomar el camión y ya ir hasta el centro, y luego no llegan y ya salió y no llega, ¿qué hacemos, hermanos, como padres? Empezamos a preocuparnos y queremos saber dónde anda, cómo está, si ya viene, por qué no ha venido, cómo le está yendo. ¿Sí o no? Ahora, ¿quiénes tienen hijos casados? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes tienen hijos casados? Bien, gracias, hermanos. Son muchos, ¿eh? Yo les voy a hacer así con su cabeza, hermanos. ¿Se preocupan todavía por sus hijos casados? Claro que sí. Claro que sí. Yo estaba más tranquilo cuando llevaba a Betsabé al aeropuerto y la traía. Créanlo, estaba más tranquilo. Pero ahora que sé que se va y se viene ella sola y con el tráfico y cuando llueve, no estamos a gusto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque queremos tener una relación personal con nuestros hijos. Queremos saber que estén bien, queremos saber que nada les falte. Que lo tengan todo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dios es igual, hermanos. No, dice el hermano que no, a veces no, ¿verdad? Dios es igual, hermanos. Dios nos ama tanto que Él nos quiere dar todas las cosas, porque Él es bueno y misericordioso. Hace un rato dijo el hermano, si estuviéramos bajo la ley estuviéramos muertos, pero gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Y el Señor nos da tantas cosas porque Él es bueno y misericordioso. Yo en mi vida lo he visto, hermanos, y seguramente usted también. Dios es tan bueno que nos da cosas que necesitamos y aún las cosas que no necesitamos, el Señor nos las da. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque Él es bueno. Porque si dependiera de nuestra manera de vivir, no tendríamos nada. Pero Dios es bueno y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere que te comuniques con Él todos los días. Él quiere que lo escuches a través de su palabra. Él quiere que cuando andes allá afuera, no aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia es bien fácil. Cuando andes allá afuera, lejos del pastor, lejos de los hermanos, aun cuando nadie te vea, tú tengas comunión con el Señor. Como cuando Natanael está debajo de la higuera, él solo a medianoche orando, quizás a medianoche, ¿verdad? No dice a qué horas, pero está él solo y está orando con el Señor. Así Dios quiere que tengas una relación personal con Él y que le manifiestes todas las cosas y que le pidas perdón y que le digas, Señor, ayúdame, y que le digas, Señor, gracias por todo lo que me das, y que le digas, Señor, ayúdame, líbrame de caer en pecado, ayúdame a hacer las cosas buenas, quiero adorarte, quiero servirte, quiero glorificar tu nombre, Señor, allá tú solito con Él. Así Dios quiere tener una relación contigo. Íntima y personal.
A veces decimos hermanos, y es bueno, ¿no? Y se entiende a qué se refieren cuando decimos eso, cuando alguien pasa y dice, hermanos, les pido que oren por mi vida espiritual. Y está bien, ¿no? Porque podemos decir, Señor, te pido por mi hermano fulano, por mi hermana fulana, para que lo ayudes a que sea más fiel, para que sea más, te tema más, para que se entregue más a ti. Y eso es bueno, ¿no? Y hay que hacerlo. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, puede estar toda la iglesia orando. Así es. Y vamos a seguir igual, hermanos. Entonces depende de nosotros, nuestra relación con el Señor. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Yo no sé si ya tienes una relación con Dios. Si no la tienes, hoy es el día para que te comprometas con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Porque sabemos que tú nos amas como el Padre ama a su Hijo. Porque sabemos que quieres lo mejor para nosotros. Porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Porque eres el Padre de nosotros que somos las luces en este mundo, Señor. Y sabemos que a ti te agrada cuando un hijo tuyo o una hija tiene una comunión directa, personal e íntima contigo. En esta mañana tú nos has enseñado que querías ser el Dios de Israel, que querías estar en sus corazones de cada habitante de Israel, que querías que te reconocieran porque tú les querías dar todas las cosas, y sabemos que lo vas a hacer en los tiempos venideros porque tú amas a esa nación. Pero también sabemos, Señor, a través de tu palabra, que tú quieres tener una relación personal con cada uno de nosotros, que te temamos, que velemos por nuestra vida cada día para que sea agradable a tus ojos. Que no nos apartemos de ti, Señor, que no nos vayamos con las cosas de este mundo y nos olvidemos de quiénes somos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Así como estamos, hermanos, hoy es el tiempo de tomar decisiones importantes. Seguramente tú oras al Señor, tú lees su palabra, pero a lo mejor te falta reafirmar esa relación que Dios quiere que tú tengas con Él. A lo mejor te acuerdas de Él solamente cuando vienes a la iglesia o cuando oras en la comida, y el resto del día no te acuerdas. O a lo mejor sí lo haces, pero Dios quiere que tengas una relación íntima, personal con Él, en toda hora del día, donde quiera que estés, que hables con Él, que platiques con Él, que te humilles delante de Él, que reconozcas tus pecados delante de Él, que le agradezcas lo que Él te da y que lo alabes donde quiera que estés. Así como estamos, hermanos, yo les quiero invitar a que en esta mañana reafirme o establezca un compromiso con Dios para estar con Él, con una relación personal cada día, sin importar dónde esté. Que lo tome en cuenta más, que lo tome más en cuenta en sus vidas, que le diga: Señor, muy pocas veces hablo contigo, nada más cuando te necesito, pero yo quiero hablar contigo cuando estoy en abundancia, cuando estoy bien. Quiero darte las gracias. Quiero acordarme que hay cosas que no te agradan y no hacerlas. Quiero hacer cosas buenas que te agradan a ti. Y quiero tener una relación personal contigo. ¿Le gustaría en esta mañana decirle esas palabras al Señor? Yo quiero orar por usted. Hágalo en esta mañana. Y si lo quiere hacer, levante su mano, porque yo quiero orar por usted. Amén, Dios le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Amén, gracias a Dios. Alguien más si quiere hacerlo. Amén, amén, Dios le bendiga. ¿Sabe una cosa? Aun cuando estamos en nuestro trabajo, qué bonito es orar a Dios y decirle en medio de las actividades: Señor, estoy haciendo mi trabajo, ayúdame, estoy batallando. Yo le confieso, hermanos, hasta cuando se me cae una pieza en medio de la rebaba,
de acero y no la veo, oro a Dios y le digo, Señor, ayúdame, no la encuentro. Cosas tan simples como esas. Tener una relación personal con Dios es tener una vida de santidad. ¿Alguien más? Amén, Dios le bendiga. ¿Alguien más, hermanos? Es lo mejor que podemos tener. Amén, amén, Dios le bendiga. Lo más bonito que una persona y lo mejor que puede tener es su relación personal con Dios, aunque no tenga nada, no importa, porque el Señor suplirá todas nuestras necesidades a la medida que Él desee. ¿Habrá alguien más, hermanos? Yo quiero orar por usted. Amén, Dios le bendiga. Eso se llama honestidad. Eso se llama ponerte delante de Dios y decirle, Señor, quiero ser transparente, quiero ser verdadero, quiero adorarte, pero de a de veras, no nada más delante de los hermanos, de a de veras, aun cuando nadie me vea. Eso es tener una relación personal con Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, en esta mañana te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas lo mejor que podemos tener en esta vida, que es una comunión íntima contigo. Te pido muy especialmente por cada hermano y cada hermana que en esta mañana tomaron la decisión de agradarte en su vida, de estar más cerquita de ti, de estar en comunión más íntima contigo, Señor. Ayúdales, dales fuerza, porque van a venir problemas que nos van a querer separar. Ayúdanos a todos, Señor, para que cada día estemos contigo, para que tú a través de nuestra boca sepas todo lo que hacemos en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por cada hermano y hermana en esta mañana. Te damos la honra y la gloria en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.